en el capítulo 10, versículo 34, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34, dice así, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajeros a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Hasta ahí nomás, vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, Dios, por tu gran amor. Queremos agradecerte, Señor, por tu infinita misericordia que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por manifestar la gloria tuya una vez más sobre nuestras vidas. En tu nombre, Señor, vamos a arrojar la red, y en tu nombre, Señor, la vamos a recoger. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tomen sus asientos. ¿Sabe que una de las cosas que el enemigo pretende, y eso usted lo habrá escuchado muchas veces de mi boca, pero lo tengo que decir una vez más, lo que el enemigo pretende hacer con nosotros, en la mayoría de los casos, es desanimarnos, hacernos creer o hacernos pensar de que Dios no tiene propósitos, que nuestro tiempo pasó, que tal vez nos tenemos que conformar con lo que hicimos. En algunos casos nos convence de que lo que hicimos fue bastante, y algunos viven en el pasado, recordando solo hechos que ocurrieron en el pasado, y nos va robando el presente, y por supuesto nos priva de tener un futuro bendecido, porque nos quedamos detenidos, nos quedamos frenados. Pero Dios en este tiempo está levantando obreros, está levantando valientes, guerreros, soldados. Amén. Porque se necesita formar un gran ejército. Así es. La Biblia dice que la maldad se ha multiplicado, y por causa de que la maldad se ha multiplicado, la gracia debe sobreabundar. Amén. Entonces este es un tiempo donde no podemos estar tranquilos pensando de que, bueno, Dios va a intervenir y que en algún momento Dios establecerá su justicia. Dios va a establecer justicia indudablemente, pero también a través nuestro. Dios no quiere usar su fuerza, Dios no quiere usar su poder sobrenatural para obligar a la gente que pueda creer, sino quiere usar nuestro mensaje. Dios quiere usar tu mensaje, mi mensaje. Dios quiere que en este tiempo más que nunca el Evangelio sea predicado por testimonios de hombres, de mujeres, de personas que hayan recibido favor y misericordia de Dios. Yo digo, qué importante es su mensaje, pero qué importante es el testimonio de alguien que haya recibido algo de parte de Dios. La experiencia personal, el Evangelio boca a boca, el Evangelio por testimonio es tan efectivo, es más efectivo que un programa de televisión, es más efectivo que un programa de radio, es tan efectivo el testimonio boca a boca que la mayoría seguramente de las personas que estamos aquí fuimos ganadas porque alguien nos predicó. Amén. Fuimos ganadas porque alguien nos alcanzó un mensaje. Amén. Alguien nos habló de Jesús. Alguien nos impactó con el testimonio de lo que él había recibido, de cómo había cambiado, de cómo había sido transformado. Pero vuelvo a decir, el enemigo conocedor de esto trata de desanimarnos y hacernos creer que tal vez nuestro tiempo pasó. Pero yo vengo a decirte una palabra y quiero entregarte esta palabra porque me la dio Dios. Él no hace acepción de personas. Y esto nos tiene que tranquilizar porque nos está diciendo que estamos en igualdad de condiciones. Que cada uno de los que estamos aquí estamos en igualdad de posibilidades en cuanto al trabajo, en cuanto al servicio. Que Dios no está teniendo preferencias, sino Dios en este tiempo está haciendo un llamado universal. Está haciendo un llamado para todo aquel que pueda ser sensible al llamado, como dice la palabra, hermanos queridos, en el versículo 35. De toda nación que se agrada, de toda nación
que se agrada de aquel que teme y hace justicia. De todo hombre, de toda nación, de aquel que se agrada a Dios, de aquel que Dios le ve con agrado y hace justicia. A eso se está buscando Dios. Corazones que le puedan decir, dispuesto, Señor, aquí estoy. Personas que más allá de cualquier situación que pudieron haber vivido puedan decirle a Dios, yo quiero una oportunidad. Amén. Señor, yo quiero consagrar mi vida. Señor, yo quiero trabajar para ti. Amén. Señor, quiero este tiempo último que me pueda quedar de vida, sea largo o no tan largo, quiero consagrarlo para ti. ¿Sabes? Yo creo que el Evangelio es uno de los lugares donde siempre hay una necesidad de obreros. La iglesia es un lugar donde siempre se necesitan obreros. Por eso Dios nos está dando oportunidades para que podamos reaccionar. Aleluya. Pedro no lo entendía al principio, como muchos judíos no lo podían entender. Pedro no podía comprender, no podía entender cómo Dios se podía fijar en los gentiles. Si bien es cierto, ellos tenían el derecho a que alguien les hablase de Dios, el derecho a convertirse, pero no estaban en el nivel de los judíos. Eran gentiles. Entonces era como que en la corriente del cristianismo se habían formado dos posiciones. Unos eran los de la circuncisión y los otros los de la incircuncisión. Y había, una cierta rivalidad. Y esa rivalidad indudablemente hacía que algunos se sintieran más y otros se sintieran menos. Y a veces ocurre en la iglesia, ¿no? Algunos se sienten menos. Dios no quiere que te sientas menos. Aleluya. Dios quiere que te sientas un hombre o una mujer útil. Amén. Que te sientas alguien necesario. Amén. Un miembro importante dentro del cuerpo. Yo estoy convencido de que Dios nos llamó. Amén. Estoy convencido que somos gente con propósito de Dios. Amén. Y por lo tanto estoy convencido de que Dios no se equivocó cuando te llamó. Dios no se equivocó cuando me llamó, cuando nos llamó. Somos gente con propósito de Dios. Gloria a Dios. Entonces no debemos dejar que el enemigo logre su cometido de desanimarnos, de hacernos pensar que tal vez el Señor en este tiempo no está poniendo sus ojos en nosotros, o que no está poniendo sus ojos en ti. Que tal vez si vendrá un mover de Dios, vendrá por otro lado. Que si se va a producir un avivamiento, será con otra gente. Que si se va a producir un despertar, no será con nosotros. Yo quiero decirte en el nombre del Señor que Dios te tiene en sus planes. Gracias, Señor. Yo quiero decirte que Dios tiene propósitos para con tu vida y que Él no hace acepción de personas. Nos está dando una oportunidad igual a todos. El Señor dice, el que tiene sed, venga a mí, beba. Amén. Está diciendo el que tiene hambre, el que tiene necesidad, el que quiere trabajar, el que quiere hacer algo, el que quiere poner la mano en el arado, el que quiere predicar, el que quiere trabajar. Está dando oportunidad a Dios y yo digo que bueno es poder tomar en este tiempo la oportunidad que Dios está alcanzando. ¿Sabe que Pedro no lo podía comprender? Como a veces nosotros no lo podemos entender esto, ¿no? Y Pedro era uno de los que estaba tranquilo porque pensaba de que solo era para ellos, para los de la circuncisión, que el mover no era para todos, que la esperanza que había para el mundo de una prédica potente, de una prédica permanente y de un evangelio de poder era para un grupo exquisito. Sin embargo, esta oportunidad es para todos. El llamado es para todos. La oportunidad es para todos. Gracias, Señor. Y Dios tuvo que enseñarle a Pedro. Pedro tal vez no estaba entendiendo un día común. Para Pedro era un día cualquiera, pero Dios tenía un propósito en ese día. Como hoy, Dios tiene un propósito con tu vida. Gracias. Hoy Dios quiere llegar a tu corazón. Hoy quiere despertar algo dentro tuyo. Amén. Una pasión, que te sientas responsable por cada habitante que vive en el mundo. Amén. Que sientas el peso, la responsabilidad de la evangelización, como si fueras el predicador del mundo. Aleluya. Como si fueras el único que debe llevar el mensaje, con esa responsabilidad. Yo digo siempre, ¿no? Si tuviéramos nosotros la responsabilidad de predicar, por ejemplo, un día domingo en la iglesia, estaríamos de horas tempranas buscando la presencia del Señor, dame la palabra, escudriñando, buscando el mejor mensaje, porque indudablemente sabemos que vamos a tener que ser usados y predicar el mensaje en la noche. Bueno, esto ocurriría si nosotros nos damos cuenta que Dios nos está necesitando y nos sentimos que en algún momento
Dios nos puede llamar para su obra, que en algún momento Dios nos puede utilizar dentro de su obra. Sentirnos como si fuéramos los predicadores del mismo mundo, como si fuéramos nosotros predicadores universales, y sí lo somos, porque el Evangelio es así. No conformarnos, tener una visión de reino en este tiempo, no pararnos en nuestro metro cuadrado y pensar que todo está bien, cuando no todo está bien. Cuando se debe despertar la conciencia del creyente, del cristiano, yo creo que muchas cosas cambiarían si nosotros comenzamos a cambiar. Creo que muchas cosas comenzarían a ser distintas si nosotros comenzamos a tener otra actitud frente a lo que entendamos de responsabilidad que Dios nos está alcanzando. Pero claro, si vivo sin responsabilidad, bien poco me importa la evangelización. Si vivo sin mucha responsabilidad, siempre pienso que será de otros la tarea de llevar la palabra, de evangelizar, de establecer iglesias, de abrir obras. Pero cuando siento y entiendo que a mí también Dios me está dando una oportunidad, cuando siento y entiendo que Él no hace asesión de personas y que estoy en un mismo nivel de posibilidades, cuando entiendo que Dios me está diciendo que si hoy yo quiero comenzar a escribir una página nueva en mi vida, lo puedo hacer. Gracias, Padre. Así todo comienza a ser diferente. Así todo comienza a ser distinto. Y Pedro subió a la terraza de su casa donde vivía. Sintió hambre, le dio hambre. Y en el momento que iba a descender para bajar y comer algo, seguramente porque le había dado hambre, el Señor lo deja en un éxtasis. Y él comienza a ver como un lienzo muy grande desciende. Y aparecen toda clase de cuadrúpedos, reptiles, animales que los judíos consideraban impuros. Y Pedro exhorto miraba a esa escena. Y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Y él le dice: no, Señor, yo nunca he comido nada que sea impuro. Yo no voy a comer eso. Y el Señor le responde y le dice: Pedro, no llames común, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Gloria a Dios. Y yo creo que allí es como que Pedro comienza a entender lo que no entendía. Comienza a recibir una visión que antes él ni siquiera imaginaba que la iba a recibir. Allí es cuando él comienza a ser dócil. Allí es cuando obedece al llamado de Dios y va a orar. Aleluya. A casa de un tal Simón. Y allí es donde se produce un mover espiritual. Desciende la presencia del Señor, desciende el Espíritu Santo y bautiza a todos los gentiles que estaban en aquel lugar, demostrando Dios que Él no hace excepción de personas. Aleluya. Esto es buenísimo para aquellos que queremos una oportunidad. Esto es bueno para aquellos que quieren poner la mano en el arado. Esto es bueno para aquellos que quieren convertirse en ganadores de almas. Esto es bueno para aquellos que quieren tener su tiempo en la obra de Dios. ¿Cuándo llegará mi tiempo? Tu tiempo es hoy. ¿Cuándo llegará mi oportunidad? Tu oportunidad es hoy, está diciendo Dios. Es como para que uno la aproveche. Es como para que uno pueda entender que Dios está atento. Que nada pasa por pasar inadvertido. Que estamos bajo grandes proyectos y propósitos de Dios. Que las promesas y aquello que Dios ha prometido para con aquellos que se conviertan en ganadores de almas, para aquellos que le temen, para aquellos que le agraden, se cumplirá. Que podrá pasar el cielo, podrá pasar la tierra, pero aquello que prometió Dios se cumplirá. Amén. ¿Sabe? La palabra nos habla de Abraham. Abraham recibe un llamado muy fuerte de parte de Dios y le obedece. Aleluya. Y el Señor dice, y vuelvo a leer, en el versículo 35, sino que en toda nación se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Y Abraham temió a Dios e hizo justicia, caminó en pos de lo que Dios le estaba diciendo. Dios le había alcanzado una palabra, él la tomó, la creyó y caminó en pos de esa visión. ¡Qué tremendo! Dejó familia, dejó tal vez pertenencias, bienes, afectos, y caminó en pos de lo que Dios le había dicho. ¿Sabe? No era fácil lo que Dios le había dicho. Lo que Dios le había hablado, lo que Dios le había comunicado, la palabra profética que Dios le había entregado, no era sencilla, no era fácil. Él no era un niño, no era un joven, ya era un hombre que tenía sus años. Su esposa era más joven, bonita,
pero tenía un problema, era estéril. Lo que Dios le había prometido, que de sus lomos, Dios iba a tomar un pueblo. En otras palabras, le estaba diciendo que su esposa iba a concebir. Le estaba diciendo que Sara en algún momento iba a dejar de ser estéril y le iba a dar el hijo que él necesitaba para tener descendencia. No le fue muy difícil al principio creerlo a Abraham, pero fue pasando el tiempo y parecía que esa promesa no se cumplía. Pero ¿sabes? Si hay algo que Dios nunca, pero nunca va a hacer, será dejar de cumplir lo que nos ha prometido. Por eso no te desanimes por la tardanza de aquello que tal vez en algún momento Dios te habló. No te desanimes porque tal vez aquello que soñaste y quisiste alcanzar todavía no lo alcanzaste. Porque Dios no hace acepción de personas, Dios no te cambió. Dios no cambió sus planes. Dios no te dejó a un lado porque encontró a alguien mejor. Dios sigue esperando. Dios sigue mirando tu vida, tu corazón. Dios sigue esperando que con la misma integridad le sigas sirviendo. Abraham le servía con la misma integridad. Abraham le servía con la misma fe, con el mismo afecto, con la misma confianza, con la misma prédica. Abraham sabía que lo que Dios le había dicho se iba a cumplir. Qué tremendo, qué maravilloso es cuando podemos caminar en pos de lo que Dios nos habló, en pos de lo que Dios nos dijo. Aunque todo pareciera contrario, aunque todo pareciera difícil, saber que Dios es un Dios justo, un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, un Dios que tiene pensamientos de bien para nosotros y no pensamientos de mal. Qué bueno cuando en esa seguridad comenzamos a marchar, no como a tientas, no como aquellos que golpean al viento. No estamos peleando contra nuestra propia sombra, estamos caminando en pos de la palabra de aquel que nos llamó un día. Estamos caminando en pos de aquello que el Señor nos prometió. Estamos confiando en el Dios que no hace acepción de personas. Estamos confiando en el Dios que mira nuestra integridad, que conoce nuestro corazón. Que aunque nadie tal vez esté viendo nuestro servicio, el Señor lo está observando. Aunque nadie esté viendo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, Dios sí lo está viendo. Qué maravilloso es eso. Qué tranquilidad nos da el saber de que Dios está contemplando y mirando nuestras vidas. Que Él va cuidando nuestros pasos. Que Él es el que nos guarda, el que nos protege, el que nos rodea de misericordias y pone escudo alrededor de nosotros. Y dice la palabra algo interesantísimo en el libro de Romanos capítulo 4, que no lo puedo dejar de leer porque lo veo tan necesario en este tiempo donde el diablo quiere, desanimarte. Lo pretendió hacer indudablemente en más de una oportunidad con Abraham, pero él se alentó esperanza contra esperanza. Aleluya. El diablo tenía la esperanza de que él no cumpliera con el propósito de Dios. Y Dios tenía la esperanza de que Abraham cumpliera con el propósito que Él había puesto en su corazón. El diablo tiene la esperanza de que tú fracases. El diablo tiene la esperanza de que todo te marche mal. El diablo tiene la esperanza que en algún momento te canses y bajes los brazos. Pero Dios tiene la esperanza de que llegues hasta el fin. Amén. Dios tiene la esperanza de que un día se puedan abrir las puertas del reino y puedas entrar y puedas contemplar la grandeza del Dios del cielo. Por eso nosotros como cristianos y como creyentes debemos alentarnos. Diga conmigo, alentarnos. Sí, alentarnos, esperanza contra esperanza, como mirando al invisible. Y dice la palabra en el libro de Romanos, vuelvo a decir, capítulo 4, algo tremendo, algo decisivo como para que nos podamos alentar y fortalecer en esta hora. Porque lo que busca Dios es fortalecer nuestra fe en este tiempo. Romanos 4, y vamos a leer desde el 18, que está interesantísimo. Dice: Él creyó esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de Sara, de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, versículo 21,
de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¡Qué tremendo! No se desalentó, no se desanimó. 100 años, la gente decía, ya su cuerpo no le da, ya su físico no resiste, ya lo vemos cada día ser menos. A los ojos de la gente, tal vez estaba ya casi terminada su vida, pero nada de eso lo debilitó. Él se alentó esperanza contra esperanza. Ni siquiera la esterilidad de Sara. La matriz de Sara era una matriz estéril. Tenía ya 90 años, habían pasado los años, el tiempo, y podríamos decir que eso era un motivo más que suficiente como para que él se desalentara. No se desalentó. No te desalientes, no te desanimes. No estás sirviendo un Dios de tradición, estás sirviendo un Dios de poder, un Dios fuerte, poderoso, grande, que con poder y gloria resucitó y gritó a través de los tiempos, porque yo vencí, ustedes también vencerán. Qué tremendo, ¿no? A veces nosotros nos debilitamos. Yo me imagino cuando Abraham comenzó a fortalecerse, el hombre exterior se va desgastando, aleluya. Pero el hombre interior se puede ir fortaleciendo. Yo ayer tuvimos una reunión realmente hermosa, un curso de capacitación muy interesante, y le hice unas preguntas a los hermanos, y una de las preguntas que hice es cuántos años ellos pensaban, que se olvidaran un poco de los años que tenían y, bueno, dijeran los años que sentían que ellos tenían. Y fue interesante, porque cada uno dijo los años que pensaba que tenía. Y yo digo, hermanos, esto puede ser así, porque tal vez el hombre exterior se puede ir desgastando, pero el hombre interior se tiene que fortalecer en Dios. No pasa esto por los años que tengas. El servicio a Dios no pasa porque eres joven o porque eres anciano, porque eres una mamá con muchos hijos o porque eres una mujer soltera. No pasa por eso el llamado de Dios. Pasa por la fe, pasa por la confianza. Pasa por la rectitud, por el agradecimiento, por la gratitud que debe haber en nosotros. Al entender que alguien nos predicó de gracia y que lo que de gracia he recibido de gracia también lo tengo que entregar. No pasa porque me siento demasiado viejo y ya no puedo hacer cosas. No pasa porque me siento tan débil que ya no tengo fuerza ni siquiera como para llegar a la iglesia. Llegaré arrastrándome, pero voy a llegar. Hablaré balbuceando, pero voy a predicar. Y cuando uno se sobrepone, Abraham se tuvo que sobreponer a situaciones. Daba por cierto que lo que Dios le había prometido se iba a cumplir, lo daba por cierto. No dudó por incredulidad, parecía algo de locos. Sí, la fe a veces parece algo de locos, parece algo de gente que ha perdido el sentido, pero no es que han perdido el sentido. Muchas veces la fe raya con lo humano, con lo racional. No tiene nada que ver nuestra fe con lo humano, con el pensamiento humano, con el razonamiento humano. Pero qué tremendo cuando podemos moverlo en fe. Qué hermoso es cuando podemos aplicar la fe a nuestra vida. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Y cuando tengo certeza y convicción, cuando sé que Dios me va a responder, cuando sé que tal vez el cielo podrá pasar y la tierra podrá pasar, pero lo que Dios me prometió se cumplirá. Quiero decirte que se cumple. Qué tremendo. Gloria a Dios. Y en el momento que comenzamos a creer, nos comenzamos a sentir bien. Aleluya. Abraham se sentía bien y cada vez se sentía mejor. Y cada vez se sentía mejor. Y cada vez se sentía mejor. ¿Cómo te sentís, Sara? Me siento bien, me siento fuerte. ¿Cómo te sentís, Abraham? Me siento como un muchachito de 20 años. Aleluya. Razón, conclusión, al tiempo lógico de la vida. Sara había concebido el hijo de la promesa. Qué hermoso es saber que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Qué bueno es saber que Dios no hace excepción de personas, que no nos va dejando porque tal vez pasó nuestro tiempo. No, tu tiempo no pasó. Dios te va a usar hasta el último día tuyo aquí en la tierra. No depende de que eres joven, no depende de que eres anciano, de que eres adulto, de que eres hombre o mujer. Depende de que nuestra integridad, nuestro corazón y nuestro deseo esté en el Señor. Dice la Biblia, y vuelvo a repetir lo que comencé a leer en un principio, ¿no? Y esto es importante porque la palabra del Señor nos revela y nos muestra claramente
que la intención y el propósito divino es el de bendecirnos. Sé que Pedro, abriendo la boca, él llegó a una conclusión. Dice, ahora comprendo. Es como que cayó el velo de sus ojos. Es como que se dio cuenta la grandeza de Dios, el llamado universal de Dios, la oportunidad universal que Dios le da a todos. Hoy Dios te está dando una oportunidad para que no pienses que tenés que estar en lo último. Hoy Dios te da una oportunidad como para que entiendas que Él te está observando, que Él te ha llamado, que Él no ha perdido el interés en usar tu vida, que Él no te ha olvidado. Él está como en el principio esperando de que tú te decidas y que te decidas a tiempo y que en ese tiempo puedas hacer su voluntad. Pedro lo entiende, Pedro lo comprende y dice, ahora yo comprendo, aleluya. Ahora comprendía lo que antes él no podía comprender, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aleluya. De toda nación, de Argentina también, de Buenos Aires también, de Almagro también, de Masa 150 también. Dios se agrada de todo aquel que hace justicia, de todo aquel que le teme y hace justicia. Y esta es la oportunidad tuya y mía. Esta es la oportunidad nuestra. Los ojos de Dios hoy están sobre nosotros. La oportunidad de Dios hoy está sobre usted y está sobre mí. Dios se agrada de todo aquel, por más que esté lejos o cerca, por más que sea negro, blanco o rubio, flaco o gordo, joven o anciano. Dios se agrada de todo aquel que le teme y hace justicia. Y en ese agrado de Dios está la bendición del Altísimo. En ese agradarse Dios de nosotros está el abrirnos el camino y alcanzarnos los medios y las armas para pelear esta buena batalla, que es la batalla de la fe. Yo creo que como nunca Dios nos está necesitando. Yo creo que como nunca Dios está llamando y preparando un gran ejército. El que no lo entiende, el que no lo vive, allá Él. Pero qué bueno es comenzar a vivirlo, a palpitarlo, a sentirnos parte del ejército de Dios, a sentirnos soldados de este ejército, a saber que tenemos una tarea que hacer, y la tarea que tenemos que hacer que le interesa a Dios es ganar almas, es salvar almas. Yo ayer decía, a veces queremos tener gozo, porque la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y es verdad, necesitamos tener gozo, porque necesitamos estar fortalecidos. Pero ¿cómo llegará el gozo a nosotros? Llegará tal vez cantando el gozo. Es bueno cantar, pero no llega cantando. Llegará tal vez leyendo la Biblia. Es bueno leer la Biblia, pero no llega el gozo por leer la Biblia. Será por entregar tratados en alguna avenida o en alguna plaza. Será por predicar en un colectivo, en un micro, en un tren, o tal vez en el subte, como a veces se predica. No, el gozo no viene por eso. ¿Sabe que en el libro de San Mateo, en el capítulo 25, nos muestra una parábola a Dios, donde hay alguien que entrega talentos, y a uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos y a otro 1 y se fue lejos. Pero un día volvió este señor que había entregado los talentos, y cuando llegó, el que tenía 5 talentos los había multiplicado, y fue y le llevó los 5 talentos y le entregó otros 5 talentos. Y el dueño de esos talentos le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, entra al gozo de tu Señor. Note usted, el que vino por segunda vez, el segundo, que tenía 2, multiplicó esos 2 talentos también. Y el dueño de esos talentos, el Señor de esa comarca, le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Al ver la multiplicación de los 2, porque habían tenido 2 más, le dijo: entra al gozo de tu Señor. ¿Dónde está? ¿Y dónde podemos encontrar el gozo que necesitamos, hermanos queridos, en este tiempo? Multiplicándonos, ganando almas, trabajando, sirviendo a Dios. A veces decimos: pero ¿qué pasa que estoy triste? ¿Qué pasa que no puedo vivir la alegría que tienen otros? Porque no te has multiplicado. Yo creo que el desafío grande en este tiempo tiene que ser multiplicarnos, ganar almas, convertirnos en lo que nos necesita, en aquello que nos necesita Dios, en pescadores de hombres, en ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, porque la fortaleza
El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y para tener ese gozo y para recibir esas fuerzas y esa unción, para que aún en medio de las luchas, de las pruebas, uno pueda estar fortalecido, alegre y feliz, sabiendo que nuestro Redentor vive, la única forma y manera que la Biblia me muestra, la llave que la Biblia me alcanza, es la multiplicación. Aleluya. Hermanos, debemos multiplicarnos. Aleluya. Al multiplicarnos entramos en el gozo del Señor. Multiplicar, ganar almas, trabajar, servir. No dejes que el tiempo pase y pierdas la oportunidad de convertirte en un ganador de almas. Sé el hombre que Dios necesita. Sé la mujer que Dios necesita. Aquel que lo entendió entró en el gozo. Aquel que lo entendió entró en la fortaleza. Aquel que lo entendió entró en la bendición de Dios. Y los que lo entiendan en este tiempo entrarán en la fortaleza, en el gozo de Dios. Aquellos que lo entiendan en este tiempo entrarán en la bendición. Aquellos que puedan decir, yo quiero servir, pero no estoy preparado, yo quiero trabajar, pero no sé qué forma o de qué forma lo puedo hacer. Bueno, yo te traigo la palabra que te tiene que servir de consuelo, porque Dios me la está entregando. El Señor no hace acepción de personas, sino que se agrada de toda nación, pueblo, lengua, de aquel que le teme y hace misericordia. Se agrada de aquel que con el corazón abierto le puede decir, Dios, estoy aquí, necesito, quiero ser usado por ti. Y el Señor te dice, y a su nombre, y a su nombre. Por eso en esta noche yo quiero orar por esto. En esta noche vamos a orar para que Dios pueda manifestarse en la plenitud de gloria en nuestras vidas, tomando la oportunidad que el cielo nos está alcanzando, tomando la oportunidad tal vez última para algunos, tal vez no última para todos, pero tal vez sea una oportunidad última. La venida del Señor puede ser hoy. La venida del Señor puede ser esta madrugada, puede ser mañana. ¿Por qué jugar con una salvación tan grande que nos dio Dios? ¿Por qué voy a desaprovechar la oportunidad de poder ser usado por Dios? ¿Por qué voy a desaprovechar la oportunidad de convertirme en un evangelista, en un ganador de almas, en un misionero, en un pastor, en un maestro de la palabra, en alguien que pueda introducir el mensaje y llevarlo a las naciones? ¿Por qué me voy a perder esa oportunidad cuando Dios me está diciendo yo no hago acepción de personas? Cuando Dios me está diciendo te doy la oportunidad, el que tiene sed venga a mí, beba, y yo le daré gratuitamente el agua que salta para vida. Por eso hoy vamos a estar orando por esto.